Resetea tu mente. 13. ¿Por qué vemos las cosas como las vemos? El sistema operativo del hemisferio izquierdo del cerebro es dualista, es decir, distingue polaridades como el blanco y el negro, lo correcto y lo incorrecto, el calor y el frío, lo bueno y lo malo. Es desde este hemisferio desde donde se nombran y etiquetan las cosas. El hemisferio cerebral izquierdo, como hemos dicho, es el lugar donde se asienta la autoconsciencia, es decir, el darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, y es un hemisferio que solo tiene una muy vaga idea o que incluso ignora por completo lo que está ocurriendo en el hemisferio derecho, en el sistema límbico o en el hipotálamo. Este hemisferio, como es el de la lógica y la razón, es el lugar desde el que tomamos las decisiones conscientes, desde el que pensamos, hasta la forma en la que valoramos e interpretamos lo que ocurre. Es el lenguaje de la descripción literal de las cosas y de la abstracción, es decir, de la extracción de ciertos aspectos de la realidad para describirlos y conceptualizarlos. A través de la consciencia ligada al hemisferio izquierdo, consciencia lingüística o autoconsciencia, vamos cimentando esa narrativa con la que construimos nuestro sentido de identidad, nuestro yo. Esta narrativa, este habla denominada egocéntrica, nos sirve para explicarnos todo, desde quiénes somos hasta el por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Nosotros mismos creamos y nos creemos esa historia, esa narrativa, independientemente del grado de alejamiento que pueda tener de la realidad. El habla egocéntrica empieza a desarrollarse a medida que el hemisferio izquierdo del cerebro va madurando y que suele ser alrededor de los 2 a 3 años de edad. Al principio, cuando somos muy pequeños, hablamos en alto y poco a poco ese habla se va interiorizando hasta llegar a un punto en el que pensar y hablarse se convierten en la misma cosa. Al fin y al cabo, pensar es un hablar que solo nosotros oímos. El habla egocéntrica tiene mucho poder porque no solo afecta a cómo nos sentimos, sino también a cómo percibimos. Además, tiene un gran impacto en el cuerpo, en los sentimientos y, por supuesto, en el tipo de acciones que emprendemos, en nuestra conducta. Podemos decir que cómo pensamos afecta a cómo nos sentimos, a cómo funciona el cuerpo y también a nuestra forma de comportarnos. El habla egocéntrica nos permite interactuar con el mundo de lo material, por consiguiente, de aquello que está dentro de las coordenadas del tiempo y el espacio. Con lo que no nos permite interactuar es con lo que está más allá de la materia, más allá del tiempo y del espacio. Hay 4 tipos de lenguaje que sí nos permiten abrirnos a esta otra dimensión, la de la profundidad. Estos lenguajes son la poesía, la metáfora, el arte, pintura, escultura, música, danza. Y el lenguaje del trance. 14. ¿Cuál es el poder real del lenguaje? El lenguaje es de tal complejidad y es una capacidad tan absolutamente excepcional y única en la especie humana que ambos hemisferios colaboran tanto en la construcción del mismo como en su percepción. El hemisferio izquierdo se encarga de lo que se dice, de la descripción, del orden en el que van las palabras. Su importancia es máxima en todo lo que suponga seguir una secuencia temporal. Por eso, la intervención del hemisferio izquierdo es tan importante a la hora de decidir los pasos que se van a seguir para hacer algo. Es esencial poner las palabras en un determinado orden para que puedan ser entendidas. Por eso, también la fabricación de instrumentos, una función del hemisferio izquierdo del cerebro, se hace siguiendo una secuencia. El giro angular que está localizado en el hemisferio cerebral izquierdo y en la encrucijada entre 3 lóbulos cerebrales, el occipital, visión, el temporal, audición, y el parietal, posición del cuerpo en el espacio y sensaciones táctiles, no solo es clave en el lenguaje, sino en el funcionamiento de la mano. Cuando hablamos, movemos también las manos. Es de resaltar que estas estructuras lingüísticas están, en general, más desarrolladas en la mujer que en el hombre. El hemisferio derecho del cerebro no se encarga de lo que se dice, sino de cómo se dice, de la intención que hay en lo que se dice, de las palabras que se escogen y del tono con el que se dicen. Todo ello está reflejando el estado emocional de una persona. Las áreas del hemisferio derecho que forman parte del lenguaje procesan no el significado de las palabras, sino la forma de decirlas. El hemisferio cerebral derecho también procesa la música y el canto. Pacientes con lesiones en las áreas del lenguaje que corresponden al hemisferio izquierdo pueden no ser capaces de hablar y, sin embargo, sí pueden cantar. En el lóbulo temporal del hemisferio cerebral derecho hay áreas especializadas en la captación melódica del lenguaje, mientras que en el lóbulo frontal derecho hay otras áreas que son las encargadas de la entonación melódica. Dicho de otra manera,
el hemisferio izquierdo hablaría en prosa y entendería las palabras de una forma literal, teniendo en cuenta lo que las distintas palabras significan, mientras que el derecho hablaría de una forma poética y captaría las imágenes, las sensaciones, los sentimientos y los símbolos a los que hacen referencia esas mismas palabras. Durante nuestra evolución como especie hemos pasado de hablar en poesía a hablar en prosa. El hemisferio derecho presta, además, atención al contexto en el que se está diciendo lo que se está diciendo. No se valora de la misma manera una cosa u otra si se tiene en cuenta las circunstancias en las que se está diciendo lo que se está diciendo. Si yo le digo a alguien, no te aguanto. Esto que yo he dicho no tiene el mismo impacto si la persona a la que se lo digo sabe que estoy teniendo por distintos motivos un día horrible o si se lo digo estando completamente sereno. El contexto tiene una enorme importancia en la manera en la que evaluamos las cosas y, por consiguiente, en el modo en el que nos sentimos. El hemisferio izquierdo entiende lo que se dice de una forma completamente literal. Es un, no te aguanto, y punto. El derecho entiende lo que se dice dentro de un contexto, es decir, no me aguanta porque ahora está de los nervios y no aguanta nada, ni siquiera se aguanta a sí mismo. Aquellas personas que tienen una dominancia clara de su hemisferio cerebral izquierdo tienden a entenderlo todo de forma literal, sin tener en cuenta el contexto, mientras que aquellas que tienen una mayor dominancia del hemisferio cerebral derecho entienden lo que se dice dentro del contexto en el que se está diciendo lo que se dice. A los primeros les es más difícil entender lo que es una broma que a los segundos. 15. ¿Dónde está la diferencia entre sentimientos y emociones? El psicólogo social Stanley Schachter, de la Universidad de Columbia, en Nueva York, hizo en los años 60 un estudio fascinante en este sentido que muestra la importancia de ser consciente del impacto que tiene el contexto en el tipo de sentimientos que tenemos. A un grupo de voluntarios, todos varones, les dividió en dos grupos. A uno de estos grupos les dijo que iba a entrar en el laboratorio un animal peligroso, y al otro, que iba a entrar una mujer muy guapa. Después Schachter les inyectó adrenalina sin que ellos supieran lo que era. La adrenalina se libera cuando se activa el sistema nervioso simpático en la reacción de estrés. Los voluntarios empezaron a notar cómo se les aceleraba el corazón y respiraban con mayor frecuencia. Cuando el Dr. Schachter les preguntó lo que estaban sintiendo, las respuestas de los dos grupos fueron completamente diferentes. Los miembros del primer grupo, que eran los que estaba esperando que apareciera un animal peligroso, dijeron que sentían miedo. Los del segundo grupo, que esperaban la aparición de una mujer muy guapa, sentían entusiasmo. Esto es muy interesante y tiene importantísimas connotaciones. Lo que sentimos no depende tan solo de lo que esté ocurriendo en el cuerpo y en nuestra fisiología, sino también, fundamentalmente, de las expectativas y de cómo estamos valorando una determinada situación. Estos hallazgos añaden algo de gran importancia al conocimiento de las emociones que ya había aportado la teoría de Cannon-Bard. Esta teoría fue revolucionaria en su época porque sostenía que lo primero que ocurría en relación con la experiencia de las emociones era que el cuerpo ponía en marcha una serie de cambios fisiológicos cuando se veía en peligro y era solo entonces cuando nosotros conscientemente percibíamos un sentimiento como podía ser el miedo. Lo que aportó Stanley Schachter fue que la lectura de lo que pasaba en el cuerpo, emoción, y que generaba en nosotros una percepción consciente, sentimiento, podía ser alterada dependiendo del contexto y de la forma de interpretarlo a través del lenguaje. Hoy, gracias sobre todo a los trabajos del Dr. Antonio Damasio, sabemos que la percepción consciente de las emociones, que es a lo que llamamos sentimientos, tiene lugar en un área del cerebro llamada ínsula lateral. A la ínsula le llega tanto la información del cuerpo, emoción, como la de la corteza cerebral de los lóbulos frontales, interpretación, valoración a través del lenguaje dependiente del hemisferio cerebral izquierdo. El resultado de ello es el sentimiento. Sería algo así como si la emoción fuera un líquido de color amarillo, y la valoración, la interpretación, fuera un líquido de color azul, y al juntarse en la ínsula lateral aparecería un nuevo color que es el verde y que correspondería al sentimiento. Un sentimiento sería, por consiguiente, una valoración consciente de si una determinada situación nos está invitando a acercarnos o a alejarnos. La percepción, la valoración inconsciente de una determinada situación potencialmente peligrosa tiene lugar en la amígdala, que es la que hace que el hipotálamo orqueste a partir de dicha valoración una respuesta fisiológica del organismo para que huyamos, ataquemos o nos quedemos bloqueados. Esta reacción fisiológica llegaría a su vez a la ínsula, haciendo que sintamos miedo. 16. ¿De qué manera toma el cerebro las decisiones?
El hemisferio izquierdo del cerebro está sometido a muchas presiones, tanto por parte del hemisferio derecho como por parte del sistema límbico y del hipotálamo. Estas presiones tienen como objetivo que el hemisferio izquierdo tome ciertas decisiones y que ponga en marcha algunas conductas que cubran las necesidades del hemisferio derecho, del sistema límbico o del hipotálamo. Esas presiones las notamos conscientemente, en el hemisferio izquierdo, como una sensación de incomodidad hasta que cubrimos dichas necesidades. Si nuestra conducta consigue cubrir las necesidades que nos está transmitiendo el hemisferio derecho, el sistema límbico o el hipotálamo, entonces seremos recompensados con una sensación de placer por la liberación de opiáceos internos. Poníamos antes como ejemplo el buscar algo para comer a fin de cubrir las necesidades que tiene el hipotálamo de subir los niveles de glucosa en la sangre cuando estos son bajos. Todos hemos experimentado las sensaciones agradables que aparecen después de haber satisfecho esta necesidad. Sin embargo, lo más interesante sucede cuando tomamos decisiones que no sabemos por qué las hemos tomado o cuando nos sentimos atraídos por cosas que no nos convienen o repelidos por cosas que sí. Pongamos, por ejemplo, esas situaciones en las que da la sensación de que uno elige como compañero a quien no debe o rechaza a quien más le conviene. En este caso, el deseo de cubrir ciertas necesidades por parte del hipotálamo, el sistema límbico o el hemisferio derecho se cuelan sin que el hemisferio izquierdo se haya dado cuenta de ello. El sistema operativo del hemisferio izquierdo tiene un tipo de consciencia distinta de la del derecho. La primera hace que nos demos cuenta de que nos estamos dando cuenta, mientras que la segunda, la consciencia del hemisferio derecho, permite que nos demos cuenta sin saber que nos estamos dando cuenta. Por eso, sus actuaciones no pertenecen al mundo consciente, sino al inconsciente. Imaginemos que el hemisferio cerebral izquierdo es el conductor de un coche que compite en el París-Dakar, la tradicional prueba automovilística. El conductor quiere acabar el primero y ese es su objetivo. Por eso tiene que estar muy atento y conducir con gran precisión. Sin embargo, y sin que dicho conductor sea consciente de ello, hay otros 3 tripulantes en el coche. A su derecha está el hemisferio derecho y detrás el sistema límbico y el hipotálamo. En un momento de distracción por parte del hemisferio izquierdo, el derecho, el hipotálamo o el sistema límbico acceden al volante y hacen que ese coche, que representa a la persona en su conjunto, tome otra dirección. Este cambio de dirección sorprende al hemisferio izquierdo, que es el conductor, porque no entiende por qué se ha producido. Hemos de recordar que, para el hemisferio izquierdo, los 3 personajes son invisibles porque forman parte del mundo inconsciente. Sin embargo, ese conductor, que es el hemisferio izquierdo del cerebro, utilizará algunas de sus capacidades para explicarse a sí mismo por qué se ha producido esa desviación en la trayectoria tan sorprendente y desconcertante. 17. Las historias que primero nos contamos y que después nos gobiernan. Todos nos autodefinimos de acuerdo a cómo somos tratados. De alguna manera nos vemos reflejados en la forma en la que otras personas interactúan con nosotros. Es a partir de esto como construimos las narrativas que van siendo cuidadosamente recogidas en la parte del sistema límbico que corresponde a la amígdala y al hipocampo del lado izquierdo. La forma de evaluar las cosas, de interpretarlas, sea o no consistente con la realidad, se convierten para nosotros en la única verdad. Por eso es tan fácil quedar atrapado en la propia narrativa, en lo que uno se cuenta a sí mismo y que ni siquiera se llega a cuestionar. Esta narrativa empieza también a conformar lo que será nuestra zona de confort, ya que empezamos a familiarizarnos más y más con esa descripción que vamos haciendo de nosotros mismos. Si hay algo que define fundamentalmente a la zona de confort, no es otra cosa que el tratarse de una zona que nos es muy familiar. El hemisferio cerebral izquierdo tiende a ser más cauteloso a la hora de probar cosas nuevas, mientras que al hemisferio derecho le gusta la aventura y la exploración porque sabe que son la antesala del descubrimiento y el aprendizaje. Al hemisferio izquierdo le interesa mucho conocer, saber, acumular conocimiento y demostrar lo mucho que sabe. Sin embargo, la aplicación práctica de dicho conocimiento, el verdadero trabajo de campo, no es algo que le interese tanto. Le importa mucho más saber que saber hacer. El hemisferio izquierdo es, como diría el Dr. Michael Gazzaniga, ese intérprete que construye una narrativa plausible para explicarnos a nosotros mismos por qué sentimos lo que sentimos. Además, tiene la capacidad de informarnos con detalle de la naturaleza de las cosas por medio del análisis. Sin embargo, tiene una tendencia muy marcada a quedarse en los límites de lo conocido, en el mapa. Solo el hemisferio derecho del cerebro consigue, a través de la contemplación,
que se le revele la naturaleza más profunda de las cosas. El derecho es el que está diseñado para salirse precisamente del mapa y conocer el territorio. El problema no reside en que ambos hemisferios cerebrales se muevan en campos tan distintos como pueden ser el mapa y el territorio. El problema es que el hemisferio izquierdo cree que la solución a todos los problemas hay que encontrarla dentro del mapa, cuando la realidad es que donde se encuentran suele ser fuera. De ahí la conocida expresión, pensar fuera de la caja. Dado que el hemisferio izquierdo del cerebro tiende a estructurarlo todo, también suele actuar con patrones fijos de respuesta. Su universo es el mundo del juicio y de la generación de etiquetas. Su tendencia a poner etiquetas no solo se aplica a las cosas, también a las personas. De ahí comentarios como, es un borde, eres una perezosa, eres torpe. Cuando detrás del verbo, ser, ponemos un calificativo, estamos etiquetando. Igual de etiqueta es decir, es una silla, que decir, es un incapaz. A la silla no le pasa nada porque se la encasille, sin embargo, a una persona sí, porque si se cree su etiqueta tenderá a ajustarse a ella. Las etiquetas son muy útiles porque nos permiten un manejo rápido de las cosas y un control eficiente. No obstante, cuando se aplican a las personas, implican una reducción de nivel, una cosificación. Si el hemisferio izquierdo del cerebro es el que conoce los procesos químicos, el derecho es el que comprende la esencia de la alquimia. Es este hemisferio, el derecho, el que puede conectar con lo más íntimo y recóndito de la naturaleza, con su verdadera esencia, no con su apariencia. Por eso, el derecho puede conocer realidades suprasensibles. La naturaleza se hace inteligible, comprensible cuando sabemos cómo hay que mirar. Lo que sucede es que nosotros estamos habituados a prestar mucha más atención a cómo mira el hemisferio cerebral izquierdo que a cómo lo hace el derecho. Como el observador siempre está influyendo en lo observado, la forma de observar del hemisferio izquierdo hace que siempre viva atrapado en la misma realidad racional, lógica y medible. 18. Una ventana al infinito. El hemisferio derecho es capaz de mirar todo aquello que trasciende, que va más allá de la lógica. El sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo nos ayuda al conocimiento del mundo, mientras que el derecho nos permite la comprensión de ese mismo mundo. La naturaleza no se oculta ante nuestros ojos, es que a nosotros se nos ha olvidado cómo hay que mirar para poder verla. En el mundo hindú, lo que denominan Atmen y que estaría relacionado con el reconocimiento de nuestra verdadera esencia, fruto de la integración de ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho sería el responsable fundamental de dicha unificación, de dicha integración. Es a través del reconocimiento de nuestro Atmen, de nuestra verdadera esencia, como conectaríamos con la realidad última o Brahman. El propio William James, el padre de la psicología anglosajona y un hombre de extraordinaria profundidad en sus comentarios dijo, si existiera una dimensión espiritual con la que pudiéramos entrar en contacto, lo haríamos a través de la dimensión inconsciente. Es a través del sistema límbico y del hemisferio cerebral derecho como conectamos con el mundo espiritual, ya que es en estas estructuras donde se asienta el inconsciente. Si el hemisferio izquierdo del cerebro es el que nos aporta el concepto de Dios, de lo inefable, del campo cuántico, de la consciencia universal, es el derecho el que nos abre el camino para experimentarlo. Digamos que el izquierdo lo describe y el derecho lo vive. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que es explicar ciertas vivencias. La vivencia siempre supera en mucho a la descripción de la misma, por más pasión que pongamos a la hora de contarla. También una persona puede ser muy religiosa y muy poco espiritual, de la misma manera que puede ser muy espiritual y muy poco religiosa. Aquí la palabra religión hace referencia a las prácticas institucionalizadas y no al significado etimológico que es volver a unir lo que se separó. El gran psiquiatra norteamericano Milton Erickson, un hombre marcado en su vida por una dislexia, una polio y la capacidad de poder reconocer únicamente el color morado, fue plenamente consciente de esto y a través de la inducción de un estado de trance conseguía que sus pacientes accedieran a un mundo inconsciente lleno de recursos y posibilidades. Él conseguía curaciones que muy pocos especialistas eran capaces de lograr. El propio Carl Gustav Jung, psiquiatra de origen suizo y colaborador estrecho de Sigmund Freud durante 6 años, hablaba de la existencia de un inconsciente individual y de uno colectivo. En dicho inconsciente colectivo se almacenaría toda la experiencia que la humanidad había acumulado a lo largo de su historia.
Ahí estaban también esas ideas originales o arquetipos que de alguna manera simbolizaban un puente entre el mundo ordinario y consciente, y un mundo absolutamente extraordinario y lleno de recursos y posibilidades. En este sentido es muy interesante recordar algo que le pasó a Jung con una de sus pacientes. Se trataba de una mujer joven con una enorme dificultad para ser tratada de sus conflictos internos por su extremada racionalidad, lo cual la convertía en una persona completamente cerrada a todo aquello que no se pudiera demostrar de forma lógica. De alguna manera, le era imposible abrirse a aquello que no fuera completamente científico y racional. Hemos de recordar que en aquella época muchos psiquiatras no estaban interesados en encontrar una correlación entre cambios psicológicos y trastornos anatómicos en el cerebro. Tampoco en aquella época se habían descubierto los neurotransmisores cerebrales, esas sustancias químicas que, en exceso o en defecto, producen cambios profundos en el estado de ánimo. Aunque psiquiatras como Freud empleaban de manera estricta el método científico, este se aplicaba sobre algo que era difícil de precisar como es la psique humana. No hemos de olvidar que Sigmund Freud pasó 6 años de su vida en un laboratorio de biología, y además, hizo aportaciones interesantes en relación con enfermedades como la parálisis cerebral o la afasia. En verdad, hubo un tiempo en el que pensó hacerse neurólogo en lugar de psiquiatra. Y aunque ya no se interesara tanto por la neuroanatomía, adaptar de manera estricta el método científico a sus pacientes era para él algo esencial. El caso es que la joven se presentó ante Jung para ver si le podía ayudar a mejorar su situación. Él siempre dio un gran valor al tema de la interpretación de los sueños. De hecho, cuando en 1900 se publicó el libro de Freud titulado La interpretación de los sueños, Jung acababa de empezar su formación como psiquiatra en Zúrich. Esto hizo que Jung manifestara su interés en conocer a Freud y en 1907 viajara a Viena y se reuniera con él por primera vez. Lo que ocurría era que para Freud los sueños tenían un significado oculto de tipo sustitutivo, es decir, que, por ejemplo, una espada representaba el órgano sexual masculino y un túnel, el femenino. Según Freud, cuando los contenidos que hay en el inconsciente querían subir al consciente y no eran adecuados porque la persona no quería reconocer que los tenía, entonces serían, o suprimidos a nivel de lo que él llamó el preconsciente, o, directamente, sustituidos por imágenes que no generaban intranquilidad como podían ser la espada o el túnel. Recordemos que en la época victoriana que acabó un año después de que Freud publicara su libro sobre la interpretación de los sueños, todo lo sexual era considerado tabú. Nadie se atrevía a reconocer que tenía pulsiones sexuales del tipo que fueran. El preconsciente, estando entre el inconsciente y el consciente, actuaría como celoso guardián para que no pasaran contenidos inadecuados al consciente. Así la persona seguiría creyéndose sus propias mentiras, pudiendo acceder al material inconsciente rechazado, pero, eso sí, solo bajo un disfraz en el que, como hemos comentado, una espada representaba el órgano sexual masculino y un túnel, el femenino. Hoy sabemos que el lóbulo frontal del cerebro tiene la capacidad de generar este tipo de inhibiciones. No hemos de olvidar que en el cuerpo calloso, la estructura que conecta la corteza cerebral de los dos hemisferios, el 15% aproximadamente de sus fibras son inhibidoras. Jung pensaba que si bien existían sueños individuales que hacían referencia a experiencias propias de la persona, había otros llamados colectivos y que ponían a la persona en contacto con ese inconsciente colectivo. De alguna manera, cuando el sueño que se soñaba era de este tipo, la persona recibía ayuda de la forma más sorprendente. Esta era la función de los arquetipos o ideas originales, como las denominó Platón. Estos representaban una ayuda para superar conflictos que la mente racional era incapaz de resolver porque de entrada ella misma los había generado. Estaba Jung con esta paciente tan racional y tan resistente a cualquier forma de terapia, cuando ella empezó a describirle un sueño de lo más extraño en el que aparecía un escarabajo egipcio que se llama escarabajo joya. Este tipo de insectos es muy raro, por lo general, son de un color azul, dorado o verdoso, casi fosforescente. Según le estaba describiendo el sueño, ambos oyeron un ruido en la ventana. Al acercarse Jung a ver qué era lo que causaba dicho ruido, vio que se trataba de un escarabajo exactamente igual al que su paciente había descrito en su sueño. Jung atrapó al escarabajo y se lo mostró a la paciente. A partir de ese momento la excesiva rigidez mental de la enferma se desvaneció al caer ella en la cuenta de que había realidades más allá de lo que su razón era capaz de comprender. Una vez que su resistencia a todo lo que no era, estrictamente racional, se desvaneció ante semejante experiencia, la mujer superó de manera natural el conflicto interno por el que llevaba tiempo consultando a distintos psiquiatras.
Esta vivencia reforzó aún más en Jung el convencimiento de que existía algo a lo que él denominó sincronicidad y que se oponía por completo al de casualidad. El concepto de sincronicidad haría referencia a aquellas coincidencias significativas que van más allá de la casualidad. Además, para Jung, y como ya hemos visto, el conocimiento ancestral de la humanidad se expresaba en una serie de imágenes simbólicas a las que él, siguiendo a Platón, denominó arquetipos. Cuando dichos arquetipos se manifestaban en nuestras vidas, nos ofrecían una forma de liberación. Si volvemos a la experiencia del sueño del escarabajo que tuvo la paciente de Jung, es importante señalar que este animal en el antiguo Egipto representaba al sol naciente y era un símbolo de la resurrección que protegía contra el mal visible e invisible. La paciente de Jung tenía un mal invisible por el cual consultó al psiquiatra, su problema mental, y aquel sueño colectivo en el que aparecía un escarabajo egipcio la ayudó a abrir su mente y a volver a nacer a una vida más alegre y satisfactoria. 19. El eslabón que hay entre dos mundos. Sigmund Freud era un hombre excepcionalmente racional y no creía en ninguna dimensión espiritual, algo en lo que no solo creía Jung, sino que, además, había experimentado de forma directa. Por eso, para Freud, los sueños sustituían una cosa por otra. Sería así como una señal de tráfico que tiene un significado concreto. Para Jung, los sueños, específicamente en los denominados colectivos, no había meros significados, sino profundos símbolos que conectaban el mundo sensible con el mundo suprasensible y, que cuando se comprendían, tenían un gran impacto sanador y transformador. Estos símbolos, estos arquetipos, que en el caso de la paciente de Jung fue un escarabajo joya, nos conectarían con nuestra herencia ancestral, con ese conocimiento y esa sabiduría que ha acumulado la humanidad durante siglos. Para Jung los símbolos establecen una conexión entre dos mundos, siendo una imagen de lo universal en lo individual. Hablando de símbolos, decía San Ambrosio, la naturaleza es el símbolo de la creación de Dios. De alguna manera el santo veía en la naturaleza un puente entre el mundo sensible y material y el suprasensible y espiritual. El símbolo conecta lo latente con lo manifiesto y tiene asociada una energía que no llevan los simples signos. Los símbolos pueden ser de una inestimable ayuda cuando hacemos frente a importantes desafíos. Los arquetipos nos aportan esos recursos que más necesitamos para superar con éxito situaciones complejas y en las que llevamos muchos años atascados. Freud, como hemos dicho, era un hombre de mentalidad muy racional y eso de que existiera una dimensión trascendental, espiritual, no le convencía nada. Es por lo que se le considera uno de los denominados maestros de la sospecha. Jung tenía una visión mucho más amplia y profunda de lo que representaba la realidad. Él, como gran investigador, había viajado a Oriente, a Australia, a África y a Norteamérica para estar con tribus ancestrales, escuchar sus mitos y participar en sus ritos. Toda esta experiencia hizo que viera una realidad mucho más poliédrica que la que veía Freud. Podemos decir, pues, que este era alguien mucho más afianzado a ese hemisferio cerebral izquierdo, dualista, materialista y profundamente racional. Carl Gustav Jung estaba más conectado a su hemisferio cerebral derecho y tenía una visión más holística. Cuando estuve en la casa de Freud en Viena y pude ver su famoso sillón donde psicoanalizaba a sus enfermos, me llamó la atención la frialdad que transmitía aquel lugar. Jung era al parecer un hombre más cercano con sus pacientes, algo más propio de aquellas personas que están orientadas por su hemisferio cerebral derecho. Hay otra metáfora que puede ser muy útil para diferenciar los sistemas operativos del hemisferio izquierdo y el derecho y es la figura de un prisma. Todos sabemos que cuando un haz de luz incide sobre la superficie de un prisma, éste se descompone en todos sus maravillosos colores. De hecho, esto es lo mismo que hacen las gotas de agua que hay en la atmósfera con la luz del sol y así nace el arco iris. El hemisferio izquierdo del cerebro no comprendería que todos los colores, los 7 colores del arco iris, proceden de un único haz de luz blanca. Este es el mundo dualista. No es que no sea verdad que existen esos 7 colores, sino que de lo que se trata es de comprender que hay dos dimensiones de la realidad, una dualista, la de los 7 colores, y una holística, la de un único rayo de luz. El problema es que al ser el hemisferio izquierdo el dominante, estamos completamente ciegos a esa dimensión holística de la realidad que él no puede captar. Esta metáfora la podemos extender a la relación entre los seres humanos y al rechazo que con frecuencia experimentamos hacia la diversidad. No hablo solo de diversidad de género, de raza o de cultura, también de diversidad de religiones, inclinaciones políticas o formas de pensar. El azul quiere demostrarle al rojo
que es mejor que él, y el rojo hace exactamente lo mismo, y así, unos y otros colores se enfrentan entre sí, olvidándose de que todos son hijos de la misma realidad, de un único haz de luz blanca. Una consciencia que está unida no rechaza a ningún color, sino que, por abrazarlos a todos, los integra y así reconstruye el sentido de la unidad, el haz de luz. Es interesante en este sentido recordar que Einstein, un científico profundamente espiritual, declaró que le encantaría dedicar toda su vida a estudiar la naturaleza de la luz. 20. Divide y vencerás. Influidos por la dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, solo consideramos razonable aquello que está dentro de los límites de nuestro color, siendo incapaces de reconocer la gran estrechez de miras que esta forma de pensar representa. El ego tan sustentado en el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo solo puede existir en cuanto que mantenga esta división, y su lema no es otro que divide y vencerás. Esta división se acentúa a base de magnificar los defectos de los demás y mantenernos completamente ciegos a los nuestros. De aquí también parten las manifestaciones absolutistas y excluyentes. Por eso, aunque el hemisferio cerebral izquierdo pueda conocer y saber mucho, a nivel profundo comprende muy poco. En la India, y como ya hemos comentado, llaman Atman a esa realidad profunda que todos somos a nivel individual, el rayo de luz blanca, y Brahman a la fuente de ese rayo, el sol. Cuando una consciencia como la que hay ligada al hemisferio izquierdo del cerebro y que solo puede percibir un determinado color, escucha y se integra con esa otra consciencia ligada al hemisferio derecho y que es capaz de ver el rayo de luz blanca, entonces la persona alcanza no solo el conocimiento, sino también la sabiduría. La persona se identifica en ese momento con su Atman, su verdadera esencia. Es el momento del despertar. Hablamos entonces de alguien que se sabe manejar en el mundo de la realidad material, pero que lo hace desde una perspectiva espiritual. En el momento en el que se unifican ambas consciencias, se liberan recursos excepcionales como son la claridad mental, la creatividad y la capacidad de responder de la manera más efectiva en las situaciones más complejas. Solo cuando la autoconsciencia sea consciente de eso de lo que ahora no es consciente, se alcanzará ese despertar del que hablan todas las tradiciones sapienciales tanto de Oriente como de Occidente. Por ello, la autoconsciencia tiene primero que abandonar su pedestal y reconocer que no sabe. Después tiene que querer saber y, por último, tiene que permitir que se le enseñe. El maestro ahora ha de ser discípulo, y en lugar de querer controlar ha de tener la humildad de dejarse enseñar. La dificultad está en que la autoconsciencia es ignorante, está acomodada a ver las cosas como las ve y, finalmente, es prepotente. No le gusta que le enseñe aquel hemisferio, el derecho, al que considera inferior. Hay una película, Descubriendo a Forrester, en la que un profesor de literatura de un colegio de élite norteamericano disfruta sintiéndose superior a sus alumnos. La llegada de un nuevo estudiante, un joven que procede de un entorno muy desfavorecido y que ha ganado una beca para estudiar en ese colegio, le genera a este profesor un marcado disgusto. Este joven es realmente un verdadero genio en potencia, lo que pasa es que también es una persona rebelde y desafiante. El profesor, que es ignorante acerca del excepcional potencial del muchacho, y que, además, está acomodado a una forma rutinaria de dar clase, no soporta a dicho alumno, al que considera claramente inferior. Por eso, le trata con una enorme prepotencia, intenta avergonzarle ante sus compañeros y hace todo lo posible para que le echen. Algo así pasa con la relación entre el hemisferio izquierdo del cerebro y el derecho. Este hemisferio, el derecho, tiene un potencial encerrado absolutamente extraordinario, pero es rebelde y no le gustan ni las reglas que le impone el izquierdo ni la manera tan prepotente en la que le trata. El mismo conflicto que surge en la clase de literatura en Descubriendo a Forrester lo tenemos nosotros en esa aula que está entre nuestras orejas. El hemisferio izquierdo, tan conservador y tan ávido de control, no se lleva bien con un hemisferio que lo quiere sacar siempre de su zona de confort. En la película de la que hablamos, el miedo es lo que alimenta al profesor, un miedo a que alguien sepa más que él, un miedo a perder el control. Sin embargo, lo que alimenta a su alumno es el amor a las grandes obras de la literatura.